Pues lo que he aprendido últimamente es que los traumas nacen desde la infancia. Ujú, Y yo lo que he venido recuperando de mi historia es que tengo traumas desde el embarazo, miedos arraigados desde un embarazo, unos papás que no se quisieron, que fue ujú, más por compromiso de la sociedad, porque no puedes tener una mamá soltera, ¿sí? Independiente, que sea. Entonces ella fue las circunstancias, porque nadie la obligó, pero las circunstancias la obligaron a casarse con mi papá. Y también las circunstancias, pues porque nunca hubo amor ahí en esa relación. Eh, la vieron obligada como a buscar otros amores y otras cosas y tener ahí una división cuando yo tenía 3 años. Yo como quise mucho a mi papá y lo quiero mucho, él todavía está vivo. Entonces, claro, pues para mí la separación fue muy dura, ¿sí? Entonces, obviamente una niña pequeña busca a su papá y ella, en el dolor de mujer, también me rechazó a mí, es lo que yo entiendo. Obviamente en ese momento, pues yo veía era un rechazo claro. permanente y continuo. Hablemos, comparte tu voz, con fuerza, con luz, con amor. Hablemos, tu historia es poder. Aquí juntos vamos a crecer en cada comentario. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más a Hablemos con Ana Munguía. Soy Ana Munguía, escritora, conferencista y coach de sueños. En este día yo estoy entrevistando a una mujer colombiana con mucha resiliencia y vamos a conocer su historia de vida fascinante de cómo ha salido de tantas vicisitudes que se ha encontrado. Es una persona que es diseñadora de modas, empresaria, madre de familia y también escritora a raíz de las cosas que ella ha vivido en su vida. Así es que bienvenida Diana Páez a Hablemos con Ana Munguía. Muchas gracias, Ana, ¿cómo estás? Aquí, mira, fascinada de conocer tu historia. Nos conocimos hace mucho tiempo en un grupo en el que coincidimos y bueno, quería conocerte más de cerca y que nos cuentes tu historia. ¿De dónde viene Diana? ¿Cómo fue su formato familiar y cómo se fue desarrollando en la vida? Cuéntanos. Bueno, yo soy Diana Páez, empresaria. Nos conocimos en un grupo de empresarios. Em, También soy, pues, medio cáncer, y sobreviviente del cáncer de seno. Y, pero sobre todo, digo que lo que me llevó a todo esto, conocerte a ti en el grupo de empresarios donde estamos y llegar a todo lo que soy ahorita, escritora, también soy coach de sanación. Tengo mentorías en España, tengo mentorías aquí en Colombia. Y entonces, paralelamente estoy con mi empresa de uniformes escolares aquí en Colombia y escribo, le ayudo a personas que yo veo que lo necesitan, sobre todo a mujeres, a salir adelante de todas, lo dice Margarita Pasos, de ese látigo que nos damos a nosotras mismas y ser como las lastimeras de todo, como que nos quejamos de todo, ¿sí? Y a pesar de que sí he tenido momentos muy duros en mi vida, ya ahorita igual sí en un momento le busco el para qué y no por qué a mí. Claro, claro, me contabas que vienes de una familia en la que sentiste mucho rechazo. ¿Y cómo afectó eso tu vida cuando ibas creciendo? Pues lo que he aprendido últimamente es que los traumas nacen desde la infancia. Ujú, Y yo lo que he venido recuperando de mi historia es que tengo traumas desde el embarazo, miedos arraigados desde un embarazo, unos papás que no se quisieron,
que fue más por compromiso de la sociedad, porque no puedes tener una mamá soltera, ¿sí? Independiente, que sea, entonces ella fue las circunstancias, porque nadie la obligó, pero las circunstancias la obligaron a casarse con mi papá. Y también las circunstancias, pues porque nunca hubo amor ahí en esa relación. Eh, la vieron obligada como a buscar otros amores y otras cosas y tener ahí una división cuando yo tenía 3 años. Yo como quise mucho a mi papá y lo quiero mucho, él todavía está vivo. Entonces, claro, pues para mí la separación fue muy dura, ¿sí? Entonces, obviamente una niña pequeña busca a su papá y ella, en el dolor de mujer, también me rechazó a mí, es lo que yo entiendo. Obviamente en ese momento, pues yo veía era un rechazo Claro. permanente, continuo. Por Mm, muchos años, mi mamá también es empresaria, tenía una fábrica de confección también. Yo ahí aprendí mucho. Cuando quise ser diseñadora de modas, me dijo que para eso simplemente estudiara, que fuera costurera, que no necesitaba una profesión. Y nunca me apoyó. O sea, las que me enseñaron a mí a confeccionar fueron las mismas empleadas de ella, las que me enseñaron a cortar fueron las mismas empleadas. Y pues yo tenía que trabajar en la empresa de ella y en las noches, muy de madrugada, tenía que hacer mis trabajos de la universidad porque no me era permitido hacer los trabajos durante la jornada laboral, ¿sí? Entonces yo misma me pagué mis estudios mientras que yo le ayudaba a ella. mm. O sea que siempre te fuiste a la universidad a estudiar diseño de modas, aunque fuera de escondidas y por tus propios medios. No propiamente a escondidas, pero sí por mis propios medios. O sea, ella nunca me aprobó la carrera de diseño de modas. Me la boicoteó en muchos aspectos. Y pues yo veía paralelamente que a mi hermana, que tenemos muy poquito de diferencia, 1 año y 2 meses, ella podía estudiar en la universidad. Yo estudiaba en un tecnólogo, ella en una universidad profesional. Y a ella le dejaban todo el espacio porque ella podía estudiar de día, yo de noche, yo trabajaba en la empresa de mi mamá, ella no. Entonces, toda esa comparación, y desde pequeñitas fue esa comparación mutua, o sea, reconozco que perdí sexto porque la comparación era brutal. Entonces yo dije, no, pues voy a perder sexto porque mi mamá estaba embarazada de mis hermanos y en ese momento pues no me podía regañar ni nada, como que aproveché el momento para no estar paralela con ella estudiando en el mismo nivel. Mm, Y durante mucho tiempo vi ese rechazo continuo, o sea, todavía lo veo, ¿sí? Pero ya no me afecta, ya no dejo que me afecte, como claro, antes sí dejaba que me afectaba. claro. O sea, de que tu hermana viene de otro papá, me imagino yo, que ella se casó con otra persona o son del mismo papá. Somos del mismo papá, somos Mm, del mismo papá, pero a diferencia, pues yo soy la mayor de ese matrimonio, aunque mi mamá tiene otro hijo, pero yo era la mayor de ese matrimonio. Y la que lo pedía porque pues mi hermana era más pequeñita. Digamos que a mí me afectó mucho la separación de ellos porque pues tenía más uso de razón y pues veía que no estaba mi papá, ¿sí? Entonces cuando yo ¿Qué edad? quería ir con él, me Claro, decía, pues quítese toda la ropa y váyase porque yo la ropa se la doy a usted. Y a una niña de 3 años, todos esos pues, traumas fueron afectando. sí, claro, tenías 3 años, pero es la que más entendías toda la situación. O sea, estuvieron casados muy poco tiempo, pero procrearon 3 hijos, entonces. Pero quedaron 2 hijos, sino que él Ah, se hizo cargo de mi hermano mayor. O sea, porque ella se casó obligada es por el embarazo de mi hermano mayor. y entonces tú veniste después, no se casaron por ti. No, no, por mí no. Ah, Por mí ah, no, pero yo generacionalmente llevaba el nombre que él me puso. Ella no me dice a mi Esperanza. Entonces,
Mi segundo nombre es Esperanza, que me lo puso mi papá. Entonces ahí hubieron ciertos choques que ya después yo entendí muchas cosas y muchos aspectos que yo tenía, pero sin embargo, por ese querer que ella me quisiera, digamos que amé mucho la carrera de diseño, también quería hacer, tener una empresa como la de ella. O sea, que seguías los pasos de ella, inconscientemente queriendo ser como ella para que te aceptara y sin embargo sentías rechazo en vez de aceptación. Sí. Interesante. Wow. ¿Y cómo es eso de que te alejaron? Bueno, sales embarazada de tu hijo que está en el cielo. ¿Qué fue el meollo ahí del asunto que perdiste ese bebé y que tu novio tuvo algo que ver ahí? ¿Cómo fue eso? Bueno, esa es una historia, bueno, porque fueron muchos años de continuo maltrato y querer yo que ella me aceptara de algún modo, ¿no? Entonces, llegó un hombre cercano a la familia y mi mamá quería que él estuviera en la familia, pero yo no sabía que ella estaba enamorada de él. Mm. Entonces, él fue novio mío por 2 años, pero pues novio lejano, novio, digamos que hubiera estado en la misma ciudad, yo no me lo hubiera aguantado ni 2 meses. Muy machista. ¿Así? Entonces, cuando ya se vino aquí a Bogotá, quiso como sobrepasarse o ser grosero conmigo, yo le terminé. Y para mi sorpresa, que yo no sabía, como al mes ellos se cuadraron. Vino ahí un alegato familiar y cosas que pasaron, que mi mamá nos echó a mi hermana y a mí porque no lo aceptábamos a él. Claro. Y ahí me enteré que ellos dos pues estaban de novios, ¿sí? Mm. Después, como en ese querer volver y que nos echan y no nos echan de la casa, yo quedé en embarazo, ¿sí? De otra persona, quedé en embarazo. Y yo no le conté a nadie, yo tenía un mes, pero le tengo mucha fobia a los ratones y eso por culpa del embarazo, de miedos que uno arriesga desde el embarazo. Entonces, mi mamá dijo, no, pues se lo vamos a presentar el ratón. Hay una mascotica que tenían mis hermanos gemelos y se la vamos a mostrar. O sea, porque el otro le dijo que se la mostrara. Entonces, ese susto y todo, pues generó un aborto. Yo duré 3 días encerrada sola, procesando lo que había pasado, queriendo no estar en este plano terrenal. Y ya, bueno, cuando ella se enteró, obviamente, pues como todo lo mío, ella decía que era mentira, que eso no había pasado. Bueno, esa, ese dolor se convirtió en rencor y ese Claro. rencor se convirtió en cáncer. ¿Y qué Y edad tenías? todo tiene un ciclo, más o menos como 21, 23 años, todo tiene un Ah, ciclo de joven. 7 años. Sí. Todo Qué mi, jovencita. Ujú. todo ese proceso del cáncer, de la sanación, todo tiene un proceso de 7 años, 21 años, repartido en secciones que yo los escribo en mis libros. O sea, yo reconocí hace poquito, por lo cual escribo los libros que escribo, cómo todo ese rencor llegó a mi cuerpo, salió, explotó en cáncer y ya ahorita en sanación. Ujú. Entonces, tenías 20 y pico de años cuando te diagnosticaron cáncer. No, tenía 37, como 35 más o menos, como 33, 35. O sea que ya había surgido más tu vida, ya habías Ya hecho tu estaba vida, te habías casada, sí. casado, ya tenías hijos, etcétera, cuando de repente salió el cáncer. Sí, sí, señora. Interesante. Yo tuve tumores también en el pecho, pero a Dios gracias benignos. Y definitivamente viene de rencores y de dolores de infancia. Definitivamente tienen mucho, mucho que ver eso. Sí, es que todas esas enfermedades, lo que yo he estudiado es que son cosas que uno guarda. Ujú.
Es correcto, es correcto. Entonces, el proceso de cáncer te hace pensar en la vida y en ver qué querías hacer contigo misma. ¿Qué pasa entonces cuando tú descubres el cáncer y cómo logras superarlo? Bueno, yo en ese tiempo cuando me llegó el cáncer, el primer síntoma revienta a los 7 años de haber perdido a mi bebé. Ya tenía mis dos hijos que tengo ahorita y estaba casada bien y todo, alejada de mi mamá, no asistió a mi matrimonio, bueno, peleas vienen, peleas van, queriendo perdonar, nunca encontré en ese momento la sanación y el perdón que tengo ahorita. Y en ese momento cuando el doctor me dice, no, mira, lo que te está saliendo ahí era un líquido negro como leche pero negra. Fue el primer síntoma. Mira, lo que te está saliendo ahí es el inicio de un cáncer. Mm. O sea que Entonces te lo diagnosticaron al principio, qué bueno. sí. Y bueno, te tenemos que operar, no sé qué. Bueno, me mandaron una. Y entre ese querer también a mi mamá en ese momento, yo la llamé. En vez de llamar a mi esposo, como todo el ciclo que me protegía a mí en ese momento, porque mi mamá estaba totalmente alejada. Eh, Recibí fue regaño, rechazo, y mentalmente para mí yo ya tenía un cáncer, ¿sí? O sea, le di fuerza al cáncer que reventó 7 años después de ese primer diagnóstico. Mm. Se hace primer diagnóstico por las EPS aquí en Colombia. Bueno, la EPS cerró, me tocó volver a comenzar el proceso. Y todo ese proceso de volver a comenzar, de que la doctora, muy querida, ella, me hacía controles, exámenes cada 7 días, aparecía una bolita y me hacían biopsia. A mí me hicieron como 10 biopsias antes del cáncer. Pero todo eso yo le di fuerza, porque cuando tú le das fuerza a una idea, pues se agranda más, ¿sí? Claro. En ese momento no tenía conocimiento de la ley de la atracción, de si tú atraes lo bueno, también atraes lo malo, ¿sí? Entonces, con mis palabras y con mis pensamientos, yo estaba atrayendo pues ese cáncer y obviamente los familiares cercanos que conocían el proceso mío, pues obviamente lo reforzaban sin querer, ¿no? ¿Cómo está? No sé qué. Entonces uno se pone el lastimero, sí, no sé qué, y reventó, ¿sí? Llegó el momento en que el cáncer reventó y porque veníamos haciendo un estudio, pues lo cogimos en temprana edad, temprano, se logró hacer la operación. A mí me quitaron un cuadrante del seno y se logró hacer todo ese proceso de quimio, de radio. Bueno, no me hicieron tantas quimio porque el cuerpo tampoco soportó muchas quimio. Entonces me Mm. hicieron más radio que quimio porque ya igual la bolita me la habían sacado porque el mismo médico cuando me operó dijo, nunca habíamos, yo nunca había sacado una bolita tan pequeña, ¿sí? Mm. En un estado de PIRAC, como se llama ese, tan pequeño. Estaba encapsulado. Sí, 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 Ah, qué sí, bueno, qué bueno. sí, 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 encapsulado. Pero todo este proceso igual fue alejado como de mi mamá, o sea, como que venía por temporadas y iba, pero pues nunca tuve una buena relación en ese proceso porque durante esos 14 años ella tenía a su pareja, o sea, mi exnovio. O Entonces sea él que ellos siempre, siguieron, ellos sí, siguieron. ellos Mm. siguieron pues porque era un amor que ella tenía y que yo no sabía. Pero él hizo mucho daño, ¿sí? Claro. Él era como esa vocecita negativa que está aquí al lado y le dice qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, cómo tiene que ser. Y en medio de todo, pues mi mamá es machista, ¿no? Se generó en un ciclo machista con la trascendencia de mis antecesores también machistas. Entonces, pues ella fue lo que vivió y fue lo que nos dio a nosotros también como hijos. Claro. Entonces, en el contexto, a mi hija no la conoció sino hasta que nació mi hijo, Ujú. el hombre. Entonces, todo O eso sea que viene no haciendo estuvo contigo para nada. generacional. Wow. Mm, mm. O sea que, y a tus hijos entonces los rechazó ya también, no, no fue la abuela feliz, sino que te puso a un lado totalmente. Pues,
Es que mis hijos no han conocido abuela por parte de, o sea, abuela así como la que conocen que te paladea, te cuida un fin de semana. No. No De existe. pronto mi suegra al principio, pero no era como, venga que en las vacaciones están con los abuelos. No, yo siempre los cuidé. Y por eso, pues, mi carrera, diseño de modas, todo esto, cuando yo me casé, pues, estaba siendo profesora de diseño de modas, patronaje y confección. Y cuando, pues, yo me casé, quedé embarazada al mes y después a los 6 meses, o sea, fue muy seguido, mis niños muy pequeños, entonces yo decidí, bueno, ya tengo mis máquinas, sé confeccionar, entonces ahí comencé a ser costurera que es satélite, solamente de una persona que yo conocía, me mandaba trabajo a mi casa y en mi sala yo los tenía a los dos muy chiquiticos, los llevaba al jardín, confeccionaba en mi casa. Claro. Y así nació la empresa porque pues mi hija ya chiquitica entró al colegio y viendo que me quedaron mal con los uniformes, entonces pues no, me lancé a vender uniformes en ese colegio donde ya llevo 15 años, más o menos como 13 14 años en ese colegio haciendo uniformes, pero nunca por ese miedo y por los antecedentes con la empresa de mi mamá, bloqueé la parte gerencial, ¿sí? Bloqueé la Ujú. parte de empresa, bloqueé, y de hecho en el programa donde estábamos las dos fue que me di cuenta de ese bloqueo, ¿sí? Claro. Que hay que hacer sistemas y hay que expandirse. Sí, Y pero yo tenía un bloqueo interno, un bloqueo claro. De de coach, miedos. de miedos, de muchas cosas generacionales que vinieron rompiéndose poco a poco. Y cuando uno busca como la salida, eh, el que busca encuentra. Claro, claro. Entonces te daba miedo expanderte y salirte de tu zona de confort, digamos, o qué, ¿cuál era el miedo más grande que tenías? El miedo más grande era ser empresaria. O sea, yo no sabía que el miedo más grande mío era gerenciar, porque yo Mm, gerencié la empresa de mi mamá 8 meses antes de irme y que hubiera pasado lo que pasó. Con mi bebé, yo gerencié la empresa. Pero como ya mi mamá tenía esa pareja que le hablaba al oído y que dañó todo, complicado, entonces esa pareja sacó a sus dos hijas, la dejó, pues sacó a las empleadas, sacó a todo el mundo, la dejó sola, prácticamente. O sea, todo el apoyo que ella tenía, pues se fue cayendo. Ella nunca ha sido, o si ha sido consciente, no lo ha expresado hacia nosotras. Em, pero sí fue un bloqueo tenaz. Creo que ella se dio cuenta en la pandemia. En la pandemia fue cuando ellos se separaron, que era una persona que simplemente buscaba, era la economía, estar bien, estudió a costa de ella, vivió gratis a costa de ella, entonces ya todo eso la explota después. wow. O sea que al final del día ni siquiera funcionó esa relación porque era tóxica. Exacto, sí. No, y de Wow, hecho cuando yo me enteré fue otro, o sea, cuando caí ya como en el ciclo de mi mamá me trata mal y me deprimía un tiempito y volvía y salía, ¿sí? Pero ya cuando toqué fondo en esa toxicidad de relación, fue cuando mi mamá me dijo que mis hermanos habían heredado en vida la fábrica, las casas, todo, pues fue la forma de decirlo, ¿sí? Para mí en ese momento, pues fue algo muy malo. Ya después vi que era algo muy bueno, pero en ese momento lo vi malo, me deprimí claro. muchísimo. Claro, porque te volviste a sentir rechazada porque no te tomaron en cuenta, sino que solo tus Sí, hermanos varones, me imagino. sí, así, sobre todo a los varones. Pero eso me llevó, gracias a Dios, a escuchar, pues, una noche oscura del alma, como dice Laín, ver videos, como que no quieres estar aquí en este mundo. Buscas como una salida y en la madrugada me llegó un video de un español que se llama Lain García Calvo y ahí comencé a seguir videos y como cuando tú
como el buscador de Google. Cuando tú buscas una palabra carro, te llega propaganda de carros, de venta de no, te llega todo. Entonces, cuando tú buscas Ural, me llegó y me llegó el de Lucky, me llegó el Ujú. programa de máquina. Ah, Y ya. ahí fue cuando me di cuenta y en esas sesiones de coach personalizadas fue que me di cuenta de la primera traba gerencial que yo tenía, ¿sí? Claro. El miedo. Y fue exactamente como por los días o que yo perdí a mi bebé. Ujú. Imagínate, todo se te unió con eso. Pero a Mm. pesar de que pierdes ese bebé, logras rehacer tu vida y logras tener otros hijos y salir adelante. ¿Qué pasó con el cáncer? ¿Cómo fue que desapareció de tu vida? ¿Hubo una sanidad interior? ¿Hubo un perdón? ¿O qué es lo que pasó para que pudieras salir de eso? Pues es que mira que a mí no me tumbó el cáncer tanto como la relación con mi mamá. Claro. Entonces, para mí, pues como he sido independiente de mis cosas, tratamientos y demás, las enfermedades yo no las vivía y más uno de mamá, pues no se puede enfermar. O sea, si tiene gripa, igual se tiene que levantar. Eso es así. Así. Entonces, cuando a mí me dio el cáncer, bueno, el primer síntoma, hicimos todos los exámenes médicos, pasaron 7 años hasta que reventó. Cuando reventó fue para un mayo, como el Día de la Madre o algo así. Y gracias a Dios, también durante ese proceso de juventud y todo, yo tuve un proceso de formación con la Iglesia Católica. En mi caso, pues son unas escuelas, es el año misionero. Ahí conocí a mi esposo, ahí hice una oración profunda y cuando yo tenía 15 años, yo hice una oración que le pedí a Dios una familia, ¿sí? En una iglesia, en un templo y en ese mismo templo, como 15 años después, fue que me casé con mi esposo, más o Ay, menos, así impresionante. como acortando la historia. Ujú. Entonces, es cuando a mí me dio el cáncer, pues tenía el apoyo de mi madrina, que era de la Central de Juventudes, pues mi esposo y todo, y falleció alguien muy importante en la central, que era como el director de todo, y se acerca el nuevo director y me dice, yo pedí ante el santo San Martín de Porres por tu sanación, y pídele a Raúl, que era el que acaba de fallecer, que todo el proceso sea rápido, no sé qué. Entonces, como que anclé mis cosas a la espiritualidad que en ese momento tenía, ¿sí? Mm, Y a mí no, o sea, no, a mí no me dolió quitarme el cabello, como sé que le duele a algunas personas, a algunas mujeres. Simplemente me, me hicieron mi quimio y a los 8 días, 15 días más o menos, comienza a dolerte mucho el cabello. Y yo dije, no, hermano, venga y me calvea. Uno de los gemelos vino ese día, me calvió, hicimos fiesta, bueno, ahí fue con mis hijos. la aceptación total. Y sí, y no, igual, cuando me operaron me dicen, no, es que te van a operar, ta, ta, ta. O sea, yo manejé, porque mi operación no fue acá en Bogotá, sino en un municipio cercano, porque aquí en Bogotá como que no había como clínica para hacerme, entonces me dirigí a un municipio cercano que es como a 45 minutos de acá y me fui manejando, me fui con mi papá en la madrugada, bueno, llegué allá, me operaron, salí de la cirugía y pues como siempre he sido terca, independiente y todo, me movía, mi abuelita igual me ayudó mucho porque mi abuelita estuvo en todo ese proceso y nos ayudó pues a cocinar y a todo eso en ese proceso. Entonces yo me levantaba, me bañaba, hacía todo como todo sola, ¿sí? Y pues como también tenía mi negocio de uniformes con ese colegio, pues fue en plena temporada. O sea, yo llegaba de las quimio y mi familia estaba atendiendo clientes en mi casa. Entonces yo llegaba de las quimio y yo no podía sentarme.
O sea, no me daba el permiso de sentarme o reposar, sino de atender los clientes. Entonces, ese movimiento ayudó a que mi cuerpo sanara más rápido, ¿sí? Claro, claro, porque entonces te estabas entreteniendo en tu mente en otra cosa Exacto. totalmente diferente, claro. La mente es... Cuando en la tercera quimio, cuarta quimio o tercera quimio, le di cama. O sea, como que ya no tenía clientes y llegué de la quimio a recostarme, casi no me puedo levantar. O sea, duré 8 días en la cama, me daban náuseas, me arrastraba al baño y dije, no más, ya entiendo que el que se queda quieto se muere, ¿sí? Para mí, y yo lo digo, el que se queda quieto se muere, el que se estanca se muere. Claro, Entonces, por eso no permito que una enfermedad te como pare, que me pare. Y ya claro. después, por los medicamentos y todo, me dio, fue cáncer de seno, cáncer de útero, iniciando cáncer de útero. Híjole. O sea que además del de seno tuviste el de útero. ¿Y qué hiciste? ¿Quitaste el útero y santo remedio? ¿O qué pasó? Sí, pues el doctor en pandemia, eso fue en pandemia, terminando el 2020 cuando descubrieron, porque las hemorragias, o sea, por las quimio, mi cuerpo generó mucha hemorragia. Entonces, a mí me llegaba el periodo y, o sea, te digo que si no estaba cerca al baño, había desastre. Wow, Entonces, cuando me dijeron, no, pues te tenemos que quitar el luto, y yo, pues quítelo porque pues ya tengo mis 2 hijos, sé que no, por la parte de mi esposo no puedo tener más, entonces pues no hay nada, quítelo, ¿ya? Y claro, la claro. recuperación igual fue fácil, Sí. pero porque a mí lo que más me mató fueron las creencias limitantes por parte de mi mamá. Y digo por parte de mi mamá, no echándole la culpa a ella, antes se la echaba, sino por toda la historia generacional que hay ahí. Pero ¿cuál es la creencia limitante que más te afectaba? ¿Qué es lo que te decía? Que yo estorbaba, que, o sea, sé que ella todo lo que me decía es porque no me lo decía a mí, sino como a mi papá. O sea, como que en mí veía reflejado a mi papá. Mm, No, y Entonces, todavía, digamos que todavía hay cosas que no, no hay una relación cercana. Digamos, si me llama, pues yo le recibo la llamada, pero no es esa relación cercana de madre e hija que de pronto tienen otras personas, que se cuentan todo, que se llaman todos los días, no, complicado. Es que cuando hay muchas heridas es bien difícil tener esa cercanía, definitivamente. Y si tú sentías todo ese rechazo, pues es difícil tener esa relación continua y, y cercana. Pero la realidad es que uno de mamá afecta a los hijos de acuerdo a cómo uno es y cómo los trata. Y así te afectó a ti y ella. Y uno tiene que romper esa forma de tratamiento para que nuestras nuevas generaciones no sean afectadas igual. No sé qué hiciste diferente con tus hijos para no repetir el ciclo. pues creo que yo por mucho tiempo lo estaba repitiendo, a pesar de que yo tengo un matrimonio estable. em, Y eso fue hace poco, o sea, yo llevo con esto unos 7 años de sanación, ¿sí? Desde que me quitaron el cáncer, hice las quimio, hasta el año pasado que me di cuenta con la IN en España, en una meditación que él hizo, Dios me mostró esos 7 años, o sea, tal cual porque yo no lo había relacionado hasta el momento. Y darme cuenta que, bueno, ahí comencé a preguntarle a mi abuelita, entonces viene. Mi mamá le reprocha a mi abuelita unas cosas. Mi abuelita le reprocha a su mamá unas cosas, ¿sí? Entonces, porque pues igual mi abuelita quedó huérfana muy chiquita. Y entonces Mm, ella lo único que sabía era trabajar, ¿sí? Y se crean muchas herencias sobre el eh, dinero, sobre la pobreza, que nosotros claro, somos pobres. Em, pues sí, ella es campesina. Ella viene de campesina, ya no conoció zapatos como hasta los 20 años. Igual mi mamá tuvo que trabajar desde muy joven.
Sí, todo eso se reprocha. em, y pues uno también, digamos que lo viene haciendo. Pues ya cuando uno se da cuenta que tiene que cambiar la forma que habla, la forma que se comporta, cómo piensa, porque pues las cosas no se las hacen a uno. A veces es difícil porque uno vuelve como que, no, y uno no diga esas palabras, no haga esas acciones, no vuelve y repita la misma historia. Y uno se reproduce lo mismo que uno escuchó. Eso es una realidad. Sí, bueno, pero gracias a Dios saliste adelante, lograste formar tu empresa, te quitaste los paradigmas y te quitaste todas las limitantes que tenías y lograste hacer tu empresa. Ahora, ¿qué estás haciendo, Diana? Pues te cuento, nosotros creo que con máquina llevamos como unos 4 años más o menos que en el programa. De ahí para atrás, yo llevaba 8 años con la empresa solamente vendiéndole a un colegio, ¿sí? Entonces yo confeccionaba, estaba en mi zona de confort, confeccionaba todo el año, vendía en temporada, era madre, podía estar en las citas médicas de mis hijos, podía ir de pronto a un cumpleaños, me daba esas libertades, ¿sí? Claro, Y, y ahoritica que ya yo rompí esa parte de esas creencias limitantes con una parte de gerencia, ¿sí? Ya, pues en este momento mi empresa tiene 6 colegios, ya no soy sola, aunque mi familia siempre estaba ahí, pero ya tengo empleados, ya la expansión es mucho más grande, ya te quieres, yo me quiero formar todo el tiempo, claro, entonces constantemente estoy en formación. claro. No, Entonces, y es que la formación de liderazgo y de gerencia es importante para poderte expandir, porque no es lo mismo solo tú y ser la todóloga que empezar a delegar para poder crecer. Y no se puede crecer si no se hace un equipo de personas, definitivamente. Y los libros que has escrito, ¿cómo se llaman, Diana? pues yo tengo 3 libros, la saga, que la voy a sacar el otro año porque este año, por asuntos de la empresa, no los pude sacar, pero ya están escritos, están en corrección en este momento. Uno es el águila, bueno, el primero es el ave fénix, que renace de las cenizas. El otro es el águila y el otro tiene que ver con el ciclo de las mariposas, ¿sí? Mm, interesante. Entonces, pero hay uno que sí estamos vendiendo por Hotmart, Ujú. virtual, que es el de sanación, que Ok, es un ebook de 21 días. ok. Para sanidad interior. Sí, ¿Y ese se llama? el vuelo del perdón. El vuelo del perdón. Ah, muy interesante. La verdad que escribir un libro no es fácil y yo lo sé porque yo tengo uno que empecé a escribir hace 5 años o quizás más y he estado en edición, lo termino, lo vuelvo a hacer, lo vuelvo a terminar, lo vuelvo a hacer hasta que al fin el año pasado lo terminé, pero lo empezaba en español, lo empezaba en inglés y no me gustaba ninguno y volví a empezar y así hasta que lo terminé en inglés y ahora lo estoy traduciendo al español. Mi libro se llama Gabriel no planificado, que también sale próximamente en este trimestre. Así es que no es fácil escribir la historia de uno, porque uno tiene que desnudar su alma para contar sus historias y de dónde viene y de dónde salen los dolores y de dónde salen las decisiones que uno toma y cómo se repiten y cómo no se repiten, cómo romper ciclos, etcétera, etcétera. Mm, Pero escribir el libro de uno y de su trayectoria es bastante sanador para uno mismo, porque uno lo sí, saca y lo comparte y se da cuenta que mucha gente ha pasado o está pasando por lo mismo que uno ha pasado. Entonces uno tiene que compartirlo para poder ayudar a otras personas. Así es que qué bueno que ya lo estás terminando de editar y que pronto va a salir a luz. Y definitivamente Hotmart es una de las grandes plataformas donde se pueden subir esos libros sí, para poderlo compartir con el mundo. sí, sí, sí. Parte de lo que me ha ayudado mucho es que escribirlo
es sobre todo como de expresarle a las personas que de pronto tienen cáncer o reciben la noticia o les está saliendo, que entre más uno le dé fuerza a la enfermedad, más se va, más sale la enfermedad. Claro. Porque todo este proceso de leer libros, de escuchar mentores, no sé qué, he escuchado muchos casos de personas que se han sanado porque no le creyeron al diagnóstico, ¿sí? Entonces hicieron sus terapias internas de sanación más en la mente que por propias quimioterapias o algo así. Pues de hecho a mí me dañó el útero los medicamentos para sanar el cáncer. Entonces, em, Claro, es que ah, la mente es poderosa y la oración también es poderosa y definitivamente hay que llevarlas de la mano sí, para poder cambiar el chip de pobrecita yo y tengo cáncer a no, salgo adelante y rechazo ese diagnóstico porque Dios tiene otras cosas planeadas para mí. Y definitivamente la mente tiene mucho que ver con eso, no, definitivamente. y son cosas, o sea, son cosas que llevamos en el, y uno dirá, no, pero ¿por qué un cáncer de estómago tiene que ver con algo que me pasó hace 5 años, 20 años, no sé qué? Porque yo lo digo, o sea, yo guardé el rencor, yo guardé ese dolor que no podía expresar porque mi familia en ese momento no me lo permitió, ¿sí? No me permitió expresar ese dolor. De hecho, mi suegra, bueno, mi esposo sí sabía antes de, pero mi suegra no supo, sino hasta que yo tuve mis dos niños, eh, que yo había perdido un bebé antes de mi primera hija, viva. Ujú. Entonces, esos ocultamientos como que uno cree que la sociedad lo va a juzgar, y de hecho si te juzgan, pues es asunto de ellos, ¿sí? Pero todo ese resentimiento, rabia, rencor que yo tenía, pues se generó pues en el seno, obviamente porque Claro. perdí un bebé y todo tiene que ver con la parte, o sea, la parte del cuerpo te habla dónde tienes que sanar. No, y definitivamente todo sale, solo sale la luz y los secretos también son dañinos. Y el Mm. secreto, y muchas mujeres que han perdido un bebé, ya sea por un aborto hecho o por un aborto espontáneo, esas cosas se llevan en el corazón y si no las hablas, se quedan encapsuladas y uno debe de hablar con alguien, confesárselo a alguien para poderlo sacar del sistema, porque si no, uno lo acarrea para siempre. Por eso mi libro se llama Gabriel no planificado. Mucha gente no conoce a Gabriel ni saben que estuve embarazada de Gabriel y Gabriel no nació. Esa es parte de la historia. Yo lo perdí a las 10 semanas y ese es algo que me ha acompañado toda mi vida. Y contarlo fue muy sanador para mí, escribir sobre él fue muy sanador para mí. Así es que invito a todas las personas que han pasado por un embarazo no planificado o un embarazo difícil, que lo tienen en secreto, que puedan confesárselo a una amiga, a un pastor, a un sacerdote, a alguien de confianza, para que Pues es que puedan. ese niño, ese bebé, que las personas a veces dicen que no es un bebé, sino hasta que nace, ese bebé es un alma. Entonces, Exacto, como un alma está al lado de nosotros. así es. Y si nosotros le damos fuerza a ese bebé, igual que yo le pido a un familiar que falleció, tía, ayúdeme, abuelita, no sé qué, o sea, ellos son ángeles, ¿sí? Son Entonces le ángeles. ayudan a uno a como a superar ciertas cosas. Así es, así es. Y eso tiene uno que sacarlo del alma porque esos secretos no te ayudan en nada y te enferman de puro choto, de puro gusto. Aquí se dice choto, de puro gusto. Así es que bueno, Diana, qué trayectoria más interesante, más importante, superar el rechazo, superar las dichos limitantes, las creencias limitantes en tu vida y superar todo el cáncer y superar tantas cosas
ha sido súper fascinante conocerlo y bueno, quisiera terminar esta entrevista con algún consejo que le puedas dar a una mamá que esté pasando por esa situación. Pues mira, son varios. Yo diría que referente a la empresa, que son esas mismas creencias limitantes que uno tiene. O sea, si tú tienes un emprendimiento, una empresa que le trabajas y le trabajas y le trabajas y no surge nada, ¿sí? No surge un cambio, como en mi caso llevaba más de 8 años con un solo colegio, eh, cuando pues eres autoempleado, no tienes una empresa como tal, ahí hay algo, ¿sí? Ahí hay algo porque hay un estancamiento. Claro, Igual, ¿qué pasa con las enfermedades? O sea, si algún familiar tiene cáncer, si te dan un diagnóstico, si crees, te dicen, no, vamos a hacerte estudios porque ahí está pasando algo y puede ser un cáncer como me lo dijeron a mí. Y yo le di a la mente la idea 7 años y buscamos y buscamos y buscamos hasta que lo encontramos con la doctora, ¿sí? O sea, yo busqué ese cáncer, ¿sí? mm, Porque ha podido decir, no, no tengo nada, ¿sí? Y llevarlo de otra forma. ¿Que tenía que vivir ese proceso? Sí, lo tenía que vivir. Pero si uno le da a la idea fuerza y es que no, y es que a Pepito, Pepito falleció por el cáncer, o sea, no le den fuerza a esas ideas porque no todo un cáncer de seno son iguales para todas las mujeres. Cada mujer así, lo vive diferente. diferentísimo. Entonces me decía mi doctor, coma lo que usted quiera comer, ¿sí? O sea, si Mm, le dicen que la papaya es buena, coma papaya. Si le dicen que coma lo que usted crea que con eso se va a sanar, ¿sí? Porque la mente es muy poderosa. así es. De hecho, como yo no me quedé quieta, pues toda la terapia que me hicieron en este brazo, el movimiento, no me dolió, porque las otras que estuvieron operadas conmigo dejaron el brazo quieto en esta posición y casi no lo pueden soltar porque llevaban 8 meses con el brazo quieto. Claro, Entonces, todos esos traumas y por lo que yo he visto, o sea, porque no solamente he estudiado el mío, sino veo qué pasa con las otras enfermedades de las otras personas, enfermedades del alma y enfermedades corporales. Enfermedades del dolor, que la gente dice que está deprimida, que se quiere morir, que ya no quiere vivir, que ese problema X que tiene no lo va a superar. Si se sigue diciendo eso, pues no lo va a superar, ¿sí? exactamente. Las palabras Entonces, poder. las palabras tienen poder, pero para lo bueno y para lo malo. Entonces yo le digo Exacto. a esa persona que si tienes, o sea, dale con toda, diagnóstico, dale con todas las quimio. A mí ¿qué me salvó? Que yo lo anclé y nadie me lo dijo. Cuando a mí me hicieron la primera quimio, era una quimio roja. Entonces bajaba el cable como sangre, ¿sí? Y para mí en mis adentros yo dije, es la sangre de Cristo sanándome. Amén. Entonces, cuando tú haces esos anclajes, porque también he escuchado a otra que se llama Lina, eh, es una escritora de cáncer y que tiene aquí mucho, hace muchas competencias y muchas charlas para personas que tienen cáncer. Ella dice que también lo hizo, que le habló a la quimio, le dijo, tú me vas a sacar de esta, no sé qué, y hizo a la quimio su compañera de lucha en ese proceso. Entonces, cuando tú haces esos anclajes, tú sabes que el proceso, pues tienes que pasar por el proceso, pero es más llevadero y los síntomas se sienten menos, ¿sí? Claro, claro, claro. Y si la mente la mantienes ocupada en otra cosa, no solo en tu enfermedad, pues es más fácil también. Que estuvieras trabajando te quitaba mucho tiempo de estar en pobrecita yo y que cómo me voy a sentir y no sé qué. Porque si solo estás pasando por enfermedad y no tienes oficio ni beneficio, es más difícil porque tienes demasiado tiempo en tus manos, Sí, o ¿verdad? sea, estar no es fácil porque a mí sí me dieron los síntomas, o sea, Y no son quitables, los síntomas son los síntomas. Si te botan, te botó y tienes que pasar el proceso, pero no quedarte botada. Ese es el punto.
Sí, sí, sí. Así es, Igual tuve personas que me ayudaron tenemos un día que no me quería levantar y una mamá de mis compañeros, de mis hijitos, de mamá de también de otro niño, me dicen, no, camine, yo ya la voy a recoger. Y damos vueltas y dimos vueltas como por 3 cafeterías desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde que salían mis hijos. Y de cafetería en cafetería, de agüita en agüita, nos fuimos levantando. Pero sí el cuerpo se tenía que mover. claro, claro, Entonces, sí lo he visto con otras personas también, otras personas que no, le dicen, es que si no estás, si no respiras bien o si no estás en una altura diferente, te vas a morir y todos los días se está muriendo, o sea, me va a morir, me va a morir. Y lo claro. he visto con mi abuelita. Mi abuelita es una persona de 98 años que no se queda quieta. Todos los días cocina, no hay poder humano que le quite la cocina a ella, pero todos los días se levanta con dolores garrafales que le duele su cuerpito, pero todos eh, los días ella tiene que cocinar. claro, claro, Entonces, eso es no quedarse entretención. quieto. Eso entretención. Bueno, Diana, te agradezco por tu tiempo. Ya nos extendimos súper más de de lo normal, pero realmente de tanto que se ha hablado, yo creo que podemos ayudar a muchas mujeres que están pasando por problemas serios, por problemas emocionales, por problemas familiares, por problemas de cáncer. Creo que tu experiencia de vida, tu relato sincero de todo lo que has pasado, pues puede ayudar a muchas personas y te agradezco que hayas sido abierta a hablar de tu caso específicamente y podamos extender esta invitación a otras personas a que te puedan encontrar. Vamos a compartir tus redes sociales abajo de este programa para que si quieren encontrar el libro que ha escrito Diana, quieren seguirla y quieran conocer un poco más de ella, pues te puedan encontrar para que puedas ayudarles en el proceso a otras mujeres, para que puedan salir adelante también como tú has salido adelante. Así es que Gracias, Ana. las, las palabras de despedida y con eso vamos a terminar. Eso, muchas gracias. Igual, como dijo, yo recibo a todas las personas que necesiten ayuda, sea, y no se queden quietos, siempre muevan. Y si les salió un cáncer, busquen en su interior porque el cuerpo les habla de qué sentimentalmente tienen que sanar. Amén. Definitivamente el cáncer es sentimientos encapsulados y resentimientos y dolores que uno tiene que procesar. Eso es definitivamente y comprobado científicamente. Así es que bueno, esto ha sido todo por hoy. Ha sido una charla, una conversación fascinante con Diana. Sigamos sus consejos y aprendamos de todo lo que ya ha pasado y busquemos el libro que vamos a poner aquí en la descripción. Esto ha sido todo por hoy. He sido Hablemos con Ana Munguía y te espero el próximo viernes con otra conferencia. Bendiciones y hasta pronto. Hablemos.